Capítulo 3. En defensa de Georgi Lukács. A muchos lectores occidentales la idea de Georgi Lukács les ha parecido a menudo más interesante que la realidad. Es como si en algún mundo de formas platónicas y arquetipos metodológicos hubiese un hueco para la crítica literaria marxista que, después de Plejánov, solo Lukács ha intentado llenar en serio. Pero a la larga, hasta sus críticos occidentales más afines se apartan de él con diversos grados de desilusión. Llegan dispuestos a contemplar la idea abstracta, pero en la práctica descubren que se les pide que sacrifiquen demasiado. Expresan respeto por Lukács como figura, pero sus textos no son ni mucho menos lo que ellos esperaban. 1. Tal incomodidad no sorprende mucho, porque muestra cómo enfoca el relativismo occidental sus propios límites conceptuales. Concebimos nuestra cultura, de hecho, como un enorme museo imaginario que admite de buen grado todas las formas de vida y todas las posiciones intelectuales, unas junto a otras, siempre que sean accesibles solo a la contemplación. De tal modo, junto a los místicos cristianos y a los anarquistas del siglo XIX. Los surrealistas y los humanistas del Renacimiento, habría espacio para un marxismo que constituyese solamente un sistema filosófico más. Y tampoco puede ser una exigencia de creencia absoluta lo que impide asimilar el marxismo de este modo, porque las propias religiones, transformadas en imágenes, coexisten fácilmente en la tradición ecléctica a la que estamos acostumbrados. No, la peculiaridad de la estructura del materialismo histórico radica en su negación de la autonomía del pensamiento, en su insistencia, en sí un pensamiento, en que de alguna manera el pensamiento puro funciona como modo disfrazado de comportamiento social, en su incómodo recordatorio de la realidad material e histórica del espíritu. De tal forma, en cuanto objeto cultural, el marxismo se vuelve contra la actividad cultural en general para devaluarla y descubrir los privilegios de clase y el ocio necesarios para disfrutarla. De este modo se arruina como mercancía espiritual y cortocircuita el proceso de consumo de cultura al que, en el contexto occidental, se había dedicado. La estructura en sí del materialismo histórico, la doctrina de la unidad de pensamiento y acción, o de la determinación social del pensamiento es, en consecuencia, irreducible a la razón o la contemplación puras, y esto, que la tradición filosófica de las clases medias occidentales solo puede entender como una imperfección del sistema, nos rechaza en el preciso instante en el que imaginamos estar nosotros mismos rechazándolo. No es de extrañar, por lo tanto, que la obra completa de Lukács no pueda ser entendida desde dentro, como un conjunto de soluciones y problemas que derivan unos de otros de acuerdo con su propia lógica y su propio impulso internos. No es de extrañar que sus obras se consideren signos externos de posiciones arbitrarias, síntomas carentes en sí de sentido y comprensibles solo en términos de los cambios experimentados en la línea del partido. La evolución intelectual de Lukács es sustituida por un mito de su trayectoria profesional que todos los comentaristas occidentales repiten de una forma u otra sin reflexionar. Tras un periodo neokantiano, nos dicen, después de estudiar con Simmel y Lax y contactar con Max Weber, empieza a emerger el Lukács hegeliano de teoría de la novela. 1914 a 1915, y al igual que el kantiano se había convertido en hegeliano, también durante la guerra el hegeliano se vuelve marxista, se afilia al Partido Comunista Húngaro y participa en el gobierno revolucionario de Béla Kun. El tercer Lukács, el bolchevique con firmes inclinaciones activistas e impenitentes tendencias hegelianas, escribe una obra trascendental. Historia y conciencia de clase 1923, que el partido condena. Tras la autocrítica, toma forma el Lukács más conocido y maduro, el Lukács estalinista de las décadas de 1930 y 1940, el teórico del realismo literario, fácilmente asimilable al realismo socialista oficial del mismo periodo, y expresado en obras tales como Balzac y el realismo francés 1945, Goethe y su tiempo 1947, el realismo ruso en la literatura mundial 1949 y la novela histórica 1955, así como en numerosos estudios sobre la literatura y el pensamiento alemanes de los siglos XIX y XX, publicados en Berlín después de la guerra.
con el deshielo, un Lukács más moderado recupera su posición general acerca del movimiento moderno con significación actual del realismo crítico. 1958, y después del levantamiento húngaro se retira, preparando la Estética 1963, una obra en 2 volúmenes en la que, junto con las proyectadas Ética y Ontología, retoma, aunque desde un punto de vista marxista, los proyectos neokantianos de su juventud. Obsérvese que la elaboración de este mito biográfico depende de la división de una vida en periodos discontinuos, una operación que presenta doble ventaja. Por una parte, el paso de un periodo a otro se sitúa fuera del mito propiamente dicho. Así, las transiciones de una posición a otra resultan exceder, como en la noción de conversión semirreligiosa al comunismo, o no alcanzar, como en el espectáculo de la obediencia servil a la línea del partido, lo que sería de esperar que hasta la conciencia histórica más comprensiva reviva y entienda desde el interior. Por otra, ahora podemos comparar entre sí los diversos periodos sin tener que comprometernos con ninguno de ellos. De ese modo el joven Marx fue utilizado contra el más maduro, y el Lukács joven, ya fuese el de teoría de la novela o el de historia y conciencia de clase. Sirve para desacreditar al posterior teórico del realismo. De hecho, el último Lukács, con su vuelta al comienzo, sugerirá sin duda el fracaso y la vanidad de toda la empresa. Y si las primeras obras solo demostrasen ser plenamente comprensibles, sin embargo, a la luz de las posteriores? Y si, lejos de ser una serie de traiciones a sí mismo, las sucesivas posiciones de Lukács demostrasen ser una exploración progresiva y una ampliación de un complejo de problemas único? En las páginas que siguen, demostraremos que la obra de Lukács puede contemplarse como meditación continua y prolongada sobre la narrativa, sus estructuras básicas, su relación con la realidad que expresa y su valor epistemológico, en comparación con otros métodos de entendimiento más abstractos y filosóficos. Y la principal oposición conceptual dentro de la que Lukács ha efectuado todo su examen de la literatura es la conocida oposición hegeliana entre lo concreto y lo abstracto. La originalidad de Hegel, por supuesto, radicaba en la transformación de esta distinción puramente lógica en una distinción ontológica, en la demostración de que las experiencias vividas y las formas de la vida en sí podían bajo esta luz ser evaluadas y comparadas entre sí, en la evolución de un modo de pensar comparativo, o de hecho dialéctico, tal que toda percepción de una experiencia o de una obra dadas constituya al mismo tiempo una percepción de lo que esta experiencia o esta obra no son. Está claro que la sensación de concreción, de completa densidad del ser, o la de abstracción y empobrecimiento de la experiencia solo derivan en esencia de esas comparaciones implícitas entre una experiencia y otra, una obra y otra, un momento de la historia y otro. Lo que tal vez sea menos evidente es en qué grado esta oposición hegeliana se superpone a la noción contemporánea más conocida de alienación, porque lo abstracto y lo alienado mencionan, sin duda, el mismo objeto. Aunque es fácil entender por qué los pensadores occidentales han preferido en conjunto el concepto de alienación. Este permite diagnosticar una realidad evidentemente caída y degradada sin exigir a la mente ningún intento recíproco de imaginar un estado en el que el hombre no esté ya alienado. Es, por consiguiente, un concepto negativo y crítico, del que el momento utópico ha sido discretamente eliminado, mientras que el término abstracto nos obliga, mediante su propia estructura de antítesis, a conservar y desarrollar la idea de concreción para completar nuestro pensamiento. El uso marxista más característico de esta oposición es, por supuesto, aquel de acuerdo con el cual la sociedad es vista como fuente suprema de concreción o abstracción de la existencia individual. En el aspecto literario, esto significa que la sociedad es concebida en cualquier momento histórico dado como aquella materia prima preexistente y de hecho preformada que en último término determina la abstracción o la concreción de las obras de arte en él creadas. Son los hombres mismos los que hacen la historia, decía Engels en un famoso párrafo, aunque dentro de un medio dado que los condiciona, y a base de las relaciones efectivas con que se encuentran, entre las cuales las decisivas, en última instancia,
Y las que nos dan el único hilo de engarce que puede servirnos para entender los acontecimientos son las económicas, por mucho que en ellas puedan influir, a su vez, las demás. Las políticas e ideológicas. 2. Sería una perogrullada decir que el avión y los grandes almacenes, el portador de la Legión de Honor y los problemas de la emancipación de las mujeres no pueden ser elementos de las obras de arte creadas por sociedades en las que estas cosas no existen. Lo más importante es la influencia de una determinada materia prima social no solo en el contenido sino también en la forma de las obras en sí. En las obras de arte de una sociedad preindustrial, agrícola o tribal, la materia prima del artista es de escala humana, y tiene un significado inmediato, por lo que no requiere explicación o justificación preliminar por parte del escritor. El relato no necesita contexto en el tiempo, porque la cultura no conoce la historia. Cada generación repite las mismas experiencias, reinventa las mismas situaciones humanas básicas como si fuera la primera vez. Las instituciones sociales no se experimentan como tradiciones externas, como edificios imponentes e incomprensibles. El rey y el sacerdote están investidos de autoridad, es inmanente a ellos. En cuanto a actores humanos, la expresan plenamente de un modo tridimensional. Los objetos físicos de dicho mundo son igualmente inmediatos, son claramente productos humanos, resultado de un ritual preordenado y de una jerarquía de ocupaciones aldeanas inmediatamente visible. Hasta lo sobrenatural, lo mágico o religioso y la ideología de dicha forma de vida vuelven al hombre en la forma antropomórfica de los dioses y las fuerzas personalizadas. Sin duda es una proyección, pero el mecanismo de proyección en sí sigue manifestándose cándidamente en la estructura narrativa de los propios mitos. Las obras de arte características de dichas sociedades pueden considerarse concretas, porque todos sus elementos son significativos desde el comienzo. El escritor los usa, pero no necesita demostrar su significado de antemano. En el lenguaje de Hegel, esta materia prima no necesita. Mediación. 3. Cuando pasamos de una de esas obras a la literatura de la era industrial, todo cambia. Los elementos de la obra empiezan a huir de su centro humano, se instala una especie de disolución de lo humano, una especie de dispersión centrífuga en la que las sendas conducen en todo punto hacia lo contingente, hacia el hecho y la materia brutos, hacia lo no humano. Hasta los componentes más básicos del relato, los propios personajes, se vuelven problemáticos, ahora tienen personalidades. Y la elección de los rasgos de personalidad, retratar al protagonista como alguien idealista y soñador en lugar de colérico y cínico, exige justificación orgánica dentro de la obra. Así, el temperamento del protagonista se explicará en términos de la situación de su padre y su familia, o quizá le será dado como emblemático de una cierta relación con la sociedad existente y sus valores predominantes. Se demostrará que tiene valor metafísico como desafío al universo, o al final simplemente queda injustificado y la obra tiende a hundirse hasta el nivel del accidente, a convertirse en una especie de historial clínico. La misma pérdida de comprensibilidad inmediata se da también en otros planos, en el tiempo de la obra, en las instituciones que forman su contexto, en los objetos entre los que se mueven los personajes. Porque el tiempo ritualista incuestionado de la vida aldeana ya no existe. Hay a partir de entonces una separación entre lo público y lo privado, entre el trabajo y el ocio, y el relato debe encontrar su espacio vital en un mundo en el que la vida de los hombres está dividida entre el trabajo arduo y el sueño. De modo que el novelista dispone su trama para que tenga lugar los fines de semana, El extranjero de Camus, durante las vacaciones, La montaña mágica de Thomas Mann, durante grandes crisis en las que se rompe la rutina, literatura bélica. Si la profesión del protagonista le deja tiempo suficiente para tener vida personal. Ulises de Joyce. De algún modo la elección misma de profesión debe a su vez justificarse, la publicidad como trabajo con el lenguaje. Cuando hay riqueza y ocio heredados, se basan en una especie de presuposición social no examinada, como en el caso de la nobleza terrateniente que proporciona a los actores de las novelas inglesas y rusas del siglo XIX, o permanecen como un mero accidente familiar,
y el problema no se resuelve sino que meramente se arroja al pasado, a generaciones pasadas, y aquí el emblema mismo del proceso bien podría ser ese orinal no mencionado que, admitía Henry James confidencialmente, se había situado en el origen de la fortuna de los Nusem en los embajadores. E igual puede decirse del marco del relato, las instituciones del mundo moderno, dentro de las cuales viven los personajes sus dramas, acaban convertidas en algo meramente dado, en el resultado del origen accidental de la obra en una situación nacional determinada, en un momento determinado del desarrollo histórico. La aldea, la ciudad-estado, son un mundo completo en sí mismas, pero la superautopista, la universidad moderna, el ejército estadounidense o la gran ciudad industrial, constituyen cuerpos extraños irrealizados y en último extremo irrealizables dentro de la obra de arte. Y lo que es cierto de la organización social en conjunto es más visible en las mercancías individuales de una sociedad dada, en los diversos objetos y productos entre los que se mueven los personajes, las sillas y las motocicletas, la comida, las casas y los revólveres, que no se perciben ya como resultado de la actividad humana inmediata, que habitan la obra como sendos muebles muertos, desgarran la superficie humana de la obra como la correspondiente materia inorgánica ajena. Se observará que la literatura moderna ha desarrollado técnicas especiales, elaborados métodos de simbolismo, con la esperanza expresa de dar significado a esas cosas tenazmente resistentes, de asimilarlas a la sustancia humanizada de la obra de arte. Y el simbolismo como tal es un fenómeno central de la literatura moderna, lo analizaremos con más detenimiento en otra parte. Por el momento baste decir que sean cuales sean los méritos de los modos de pensamiento simbólicos y simbolizadores como solución a este problema. Su presencia en la obra siempre supone un indicativo de que el significado inmediato de los objetos ha desaparecido. El proceso no surgiría, para empezar, si los objetos no se hubiesen vuelto ya problemáticos por propia naturaleza. A esta contingencia de la vida moderna podría hacérsele una objeción mucho más contundente. Es contingencia, podría decirse, solo en apariencia. De hecho, todas esas instituciones y cosas en apariencia inhumanas tienen un origen intensamente humano. Nunca ha estado el mundo tan completamente humanizado como en tiempos industriales. Nunca una parte tan amplia del entorno del individuo se ha debido a la propia historia humana y no a las fuerzas ciegas de la naturaleza. De este modo, solo con que la obra de arte lograse ampliar suficientemente su punto de vista, si lograse establecer suficientes conexiones entre esos fenómenos y hechos ampliamente dispares, la ilusión de inhumanidad desaparecería. El contenido de la obra sería de nuevo completamente comprensible desde el punto de vista humano, si bien a una escala mucho mayor que antes. Pero precisamente esta ampliación es irreconciliable con la forma y la estructura de la literatura. El marco de la obra de arte es la experiencia individual vivida, y son estos los límites respecto a los cuales el mundo exterior permanece tenazmente alienado. Cuando pasamos de la experiencia individual a esa dimensión colectiva, ese foco sociológico o histórico en el que lentamente las instituciones humanas vuelven a ser transparentes para nosotros, hemos entrado en el ámbito del pensamiento abstracto incorpóreo y hemos dejado atrás la obra de arte. Y esta vida en dos planos irreconciliables se corresponde con una fractura básica en la estructura misma del mundo moderno. Lo que logramos entender en cuanto mentes abstractas somos incapaces de vivirlo directamente en nuestras vidas y experiencias individuales. Nuestro mundo, nuestras obras de arte, son a partir de entonces abstractos. Podemos en consecuencia concluir este análisis preliminar resaltando las dos características básicas de la concreción en el arte. Ante todo, sus situaciones son tales que nos permiten percibir todo en ellas en términos puramente humanos, en términos de experiencia humana individual y actos humanos individuales. En segundo lugar, dicha obra permite que la vida y la experiencia se perciban como una totalidad. Todos sus acontecimientos, todos sus hechos parciales y elementos se perciben de inmediato como parte de un proceso total, aun cuando este proceso esencialmente social puede seguir entendiéndose en términos metafísicos. Porque el aspecto más importante de este sentimiento de totalidad para nosotros no es, por el momento,
la explicación ideológica que se le ha dado, sino, al contrario, su presencia o ausencia inmediatas en esa vida social determinada de la que el escritor extrae su materia prima. Como ya hemos mostrado, si este sentimiento de totalidad e interrelación inmediatas no está de partida en la vida real, el artista no tiene medios a su disposición para restaurarlo. En el mejor de los casos solo puede simularlo. En teoría de la novela, el primer intento a escala completa que hizo Lukács de aplicarlas a la literatura, estas categorías adoptan la forma de oposición entre esencia, wesen, y vida, o en otras palabras, entre la significatividad, por un lado, y los acontecimientos y las materias primas de la existencia cotidiana, por otro. El desarrollo de las formas en la Grecia antigua proporciona a Lukács una especie de modelo a escala o mito dialéctico de las diversas posibilidades, las diferentes relaciones, inherentes a esta oposición básica. Y deberíamos añadir que por el momento la precisión histórica de esta imagen de la Grecia antigua carece de importancia para nosotros. Podemos tomarla meramente como un cómodo marco conceptual para presentar el análisis que Lukács hace de la novela moderna. La primera de las tres fases básicas que él encuentra en la literatura griega es la de la épica, que es concreta en el sentido previamente desarrollado. En ella, el significado o esencia sigue siendo inmanente a la vida, y la narración genuina, la narración épica, solo es posible cuando la vida cotidiana sigue percibiéndose como algo significativo e inmediatamente comprensible hasta sus detalles más ínfimos. Después de esta utopía, en la que la esencia y la vida son una, los dos términos comienzan a separarse, y la tragedia asume el lugar ocupado antes por la épica. Porque en la tragedia, el significado y la existencia cotidiana se oponen entre sí, solo coinciden en el momento de la crisis trágica, cuando el héroe los reúne por un instante en su propia agonía, al mantener sus exigencias absolutas sobre la vida, su pasión suprema por el significado, incluso cuando está a punto de ser destruido por ese insignificante mundo exterior que lo niega. La tragedia, por lo tanto, ya no ofrece continuidad, sino que se organiza solo en torno a esos culminantes instantes de crisis, irregulares e inestables en su propia estructura, de los que depende. Cuando también ellos desaparecen, cuando el significado y la vida se apartan de modo irreparable, aparece la tercera fase del arte griego, la de la filosofía platónica. Aquí, en un mundo en el que las materias primas de la vida cotidiana se han vuelto completamente inútiles, la esencia o significado se refugia en el ámbito puramente intelectual de las ideas y, excepto en la medida en la que se expresa en los mitos y en las fábulas platónicas, se ha vuelto irrealizable. Ya, a pesar de su metodología común, las diferencias entre el Lukács de teoría de la novela y el propio Hegel, en especial el de lecciones sobre la estética, son evidentes. A pesar del gran valor que atribuye a los griegos, Hegel considera la historia del arte occidental, y la historia en general, como una ascensión de las formas, desde las simbólicas del arte oriental, en las que el espíritu sigue atrapado y aprisionado en la materia, en las formas monstruosas de las deidades asirias y egipcias, hasta el arte romántico del mundo moderno, en el que la materia poco a poco se va disipando y el espíritu puro halla expresión en el lenguaje, pasando por las formas clásicas de Grecia, en las que el espíritu encuentra su expresión adecuada en la figura puramente humana. Sin duda Hegel ya había percibido que la novela era un sustituto moderno de la épica, en el sentido que le da Lukács. Pero para él, como es bien sabido, la realización del arte no radica en cualquier forma de arte sino en su autotrascendencia, en la transformación del arte en filosofía. Lo que en un principio los seres humanos proyectaban ingenuamente en la religión, lo que después hicieron visible para sí mismos en la creación artística, finalmente lo llevaron a la autoconciencia solo en la filosofía en sí. Pero para Lukács, como veremos una y otra vez en diversos contextos, el pensamiento puro nunca tiene valor absoluto de medio privilegiado para acceder a la realidad. Por el contrario, para él lo absoluto es la narración, y hasta el esbozo preliminar de las fases del arte griego tiene como premisa la primacía de la narración. Solo la épica puede considerarse una forma puramente narrativa, la tragedia es teatro, es decir, presenta solo instantes, ya no puede recurrir a las técnicas de la continuidad narrativa.
y en la filosofía, por supuesto, el dominio del pensamiento puro, lejos de ser una virtud, se juzga y evalúa precisamente por su eliminación de la narración como posibilidad formal. Este es el telón de fondo sobre el que emerge la idea básica de teoría de la novela. La novela en cuanto forma es el intento en tiempos modernos de volver a captar parte de la capacidad de la narración épica para establecer una reconciliación entre la materia y el espíritu, entre la vida y la esencia. Es un sustituto de la épica, en unas condiciones de vida que a partir de entonces hacen imposible dicha épica. La novela es la epopeya de un mundo sin dioses. 4. Como tal, la novela no es ya una forma cerrada y establecida, con convenciones incorporadas, como la tragedia y la épica. Por el contrario, es problemática en su estructura misma, una forma híbrida que debe ser reinventada en cada momento de su desarrollo. Cada novela es un proceso en el que la posibilidad misma de narración debe empezar en un vacío, sin ningún impulso adquirido. Su tema preferido será, por consiguiente, la búsqueda, en un mundo en el que ni los objetivos ni las sendas están establecidos de antemano. Es un proceso en el que contemplamos la invención misma de aquellos problemas que su relato soluciona. Mientras que el héroe épico representaba a una colectividad, formaba parte de un mundo significativo y orgánico, el protagonista de la novela es siempre una subjetividad solitaria. Es problemático, es decir, debe siempre oponerse a su escenario, a la naturaleza o a la sociedad, en la medida en la que es precisamente su relación con ellos, su integración en ellos, el asunto en cuestión. 5. Cualquier reconciliación entre el protagonista y el entorno que le fuese dada desde el comienzo del libro y no dolorosamente ganada en el transcurso de la obra parecería una especie de presuposición ilícita, una especie de trampa con la forma, en la que toda la novela como proceso quedaría invalidada. El prototipo de protagonista de novela es, por lo tanto, el loco o el delincuente, la obra es su biografía, el relato de la disposición a poner su alma a prueba en la vacuidad del mundo. Pero por supuesto nunca lo logra por completo, porque si la verdadera conciliación fuese posible, la novela como tal dejaría de existir, daría nuevamente lugar a la totalidad épica. De ese modo la novela, en cuanto intento de dar significado al mundo exterior y a la experiencia humana, siempre es resultado de la voluntad subjetiva, de la obstinación subjetiva. Dicha unidad no emana del mundo, como en la épica, sino por el contrario de la mente del novelista que intenta imponerla, por decreto. Por esta razón, la actividad del novelista siempre tiene lugar bajo el signo de lo que los románticos alemanes denominaron la ironía, porque la ironía romántica se caracterizaba por una estructura en la que la obra tiene en cuenta su propio origen subjetivo, en la que el creador completa su creación señalando hacia sí mismo, larvatus prodeo. De ese modo puede decirse que para Lukács la imagen más básica de la libertad humana no es el protagonista de la novela, que nunca logra su objetivo de alcanzar el significado supremo, sino por el contrario el propio novelista, que logra contar el relato de fracaso, cuya creación en sí se plantea como esa reconciliación momentánea de materia y espíritu por la que el protagonista lucha en vano. La actividad creativa del novelista es la mística negativa de las épocas sin Dios. 6. La novela tiene, por lo tanto, significación ética. El objetivo ético supremo de la vida humana es la utopía, es decir, un mundo en el que el significado y la vida son de nuevo indivisibles, en el que el hombre y el mundo son uno. Pero dicho lenguaje es abstracto, y la utopía no es una idea sino una visión. No es, por lo tanto, el pensamiento abstracto sino la narración concreta en sí la que constituye el terreno de prueba para toda actividad utópica, y los grandes novelistas ofrecen una demostración concreta de los problemas de la utopía en la propia organización formal de sus estilos e intrigas, mientras que los filósofos utópicos solo ofrecen un sueño pálido y abstracto, una insustancial satisfacción de deseos. Dada la oposición entre materia y espíritu en la que descansa la teoría de Lukács, está claro que las novelas tenderán a dividirse en dos grupos generales, dependiendo del término que se acentúe. Pero en otro sentido, la simplicidad de esta tipología es engañosa porque el punto de partida de la novela debe ser siempre subjetivo,
debe ser siempre la experiencia humana, el término objetivo, el mundo exterior. Difícilmente se molesta en soñar su reconciliación con el hombre. De modo que la novela orientada al mundo, que Lukács denomina la novela del idealismo abstracto, demuestra estar basada en una especie de ilusión óptica. Su protagonista se caracteriza por una convicción ciega e inquebrantable en el significado del mundo, por una fe injustificada y obsesiva en el éxito de su búsqueda en el aquí y el ahora, en la posibilidad misma de reconciliación. Para ese protagonista obsesionado, cuyo prototipo es por supuesto Don Quijote, la clara resistencia del mundo real puede explicarse fácilmente por la magia y las operaciones hostiles de los hechiceros malignos. De este modo nunca entra realmente en contacto con la realidad exterior, sino solo con esa visión utópica de dicha realidad que fue su punto de partida. El efecto paradójico que dicha actitud tiene sobre la forma es que la novela del idealismo abstracto tendrá como resultado una serie de acontecimientos y aventuras objetivos. Ofrecerá una superficie aparentemente objetiva, aun cuando esta objetividad superficial no es sino el resultado de la locura y la obsesión subjetiva. La condición previa para la creación de Don Quijote de la Mancha fue un mundo social en el que la racionalidad laica estaba todavía imperfectamente apartada de la cosmovisión supersticiosa y ritualista propia de la Edad Media, en la que, por lo tanto, la locura de Don Quijote no era caprichosa, sino que se correspondía con una realidad en el mundo exterior. Esta realidad está por supuesto interiorizada en la novela en forma de romances y sueños de caballería, de modo que la novela en su conjunto no se convierte en una narración incuestionada y degradada de estos populares relatos de aventuras, sino en una reflexión sobre la posibilidad misma de la narración, una llegada a la autoconciencia de la narración. Pero a medida que el mundo moderno se vuelve crecientemente laico, la atención que dio a Don Quijote su vitalidad empieza a disolverse. Los protagonistas del idealismo abstracto ya no encuentran su justificación en el momento de la historia que les corresponde, sino que van tendiendo a volverse arbitrarios, meros elementos grotescos, con una caprichosa idea fix, y en un novelista como Dickens encontramos una oposición estática, sin vida, entre excéntricos divertidos, por una parte, y un universo de clase media sentimentalizado, por otra. Sentimentalizado precisamente porque el novelista lo ha tomado al pie de la letra. Ha introducido de contrabando en su obra una idea preconcebida sobre la naturaleza de esa realidad externa que la novela debería haber explorado. Sin ninguna idea preconcebida. Quizás solo en Balzac sea posible una versión suprema de la novela del idealismo abstracto, e incluso aquí, en el mundo a partir de entonces laicizado, se basa en una hazaña formal. Por una parte, encontramos el familiar protagonista obsesionado, el hombre con una idea fix, inventor, poeta, empresario y aristócrata. Pero el segundo término de la oposición, esa realidad externa sin la que no es posible tensión alguna, no es ahora sino la suma total de todos los demás personajes obsesionados de la comedia humaine. O en otras palabras, de la sociedad en sí. De este modo surge, una vez más, una totalidad genuina en la que las otras obras de la serie proporcionan una densidad de realidad externa, un mundo exterior enorme y resistente, utilizable en el conflicto individual dentro de un relato determinado. Pero obviamente esta tensión se adquiere a gran coste. La comedia humaine es lo que Sartre denominaría una totalidad destotalizada. Nunca está completamente presente en una obra individual, solo los fragmentos del todo se realizan plenamente ante nosotros. Con Balzac, la novela del idealismo abstracto se agota como forma, la realidad del mundo contemporáneo no ofrece ya materiales adecuados para su construcción. De modo que lentamente surge el segundo tipo general de narración, la novela de la desilusión romántica, para reemplazar al primero. En ella se hace hincapié directamente en el alma en sí, en las experiencias subjetivas del protagonista, cuya tarea es la de interpretar el mundo desde el interior de su propia conciencia. Mientras que la primera forma amenazaba con desintegrarse en una serie de aventuras vacías, en hueca literatura picaresca o de entretenimiento,
Este segundo tipo de novela se ve de inmediato amenazado por el solipsismo. Su protagonista es pasivo-receptivo, contemplativo y con un relato eternamente a punto de disolverse en lo puramente lírico y fragmentario, en una serie de momentos y estados de ánimo subjetivos en los que se pierde la verdadera narración. Pero en este punto Lukács hace una de sus más notables observaciones, y a menudo se ha señalado que en esto anticipa toda la dirección de la novela moderna en un momento 1914 en el que ésta solo empezaba a surgir. Porque mientras que el mundo externo de la forma novelística anterior era principalmente espacial, mientras que la experiencia del protagonista de dicho mundo adoptaba la forma de una serie de aventuras y vagares por el espacio geográfico, ahora, en la novela de la desilusión romántica, el modo de ser dominante de la realidad externa será el tiempo. Es este cambio en el énfasis metafísico el que salvará los más ilustres ejemplos de la nueva forma, como la educación sentimental de Flaubert, de la mera poesía estática, el que una vez más justificará y permitirá en ellos una narración genuina. De nuevo el héroe pasivo contemplativo puede actuar, su vida puede ser contada en forma de relato, pero estos actos son ahora actos en el tiempo, son esperanza y recuerdo. Ahora de nuevo la novela puede expresar una especie de unidad entre significado y vida, pero es una unidad arrojada al pasado, una unidad solo recordada. Porque en el presente el mundo siempre derrota al protagonista, frustra su anhelo de reconciliación, pero cuando ese protagonista recuerda su fracaso, paradójicamente, se reconcilia con él. El proceso de la memoria ha traído, por consiguiente, el resistente mundo externo hacia la subjetividad, allí, en el pasado, restableciendo con él una especie de unidad. En esto el protagonista que recuerda se parece un poco al propio novelista. Para ambos, el tiempo es de naturaleza profundamente ambigua, una fuerza que da la vida y al mismo tiempo la destruye. En la vida del protagonista, es la fuente de todo el dolor, de toda la pérdida, el elemento mismo en el que llega a conocer la vanidad de la existencia humana. Pero el tiempo es también el tejido mismo de la vida, tanto para el lector como para el protagonista, la sustancia misma de la experiencia, es, por lo tanto, duración y flujo a la vez, y fundamenta la densidad de la narrativa en el mismo momento en el que esta última narra el paso trágico y efímero de todas las cosas. Después de estos dos tipos de narración básicos, Lukács nos presenta intentos de síntesis, en el Wilhelm Meister de Goethe y en las novelas de Tolstói. Y como podríamos esperar, estas síntesis están a su vez polarizadas en las orientaciones subjetiva y objetiva respectivamente. En Wilhelm Meister, un protagonista de tipo romántico, relativamente pasivo-receptivo, acaba descubriendo un significativo universo externo, un entorno social que ya no se resiste al individuo, sino que le ofrece satisfacer sus talentos y potencialidades subjetivos, un entorno que no se caracteriza por instituciones deshumanizadas y alienadas, por el contrario refleja propósito en su jerarquía de tareas, y que, por lo tanto, recupera la escala humana. Pero esta reconciliación se basa en una gran hazaña, porque la forma del libro depende en su totalidad de la existencia de la élite masónica que aparece al final. Todas las aventuras y encuentros en apariencia accidentales de Wilhelm Meister resultan ser pruebas deliberadas y lecciones prácticas planeadas para él por esta omnisciente casta sacerdotal en la que finalmente es admitido. De este modo la aparente solidez de la novela de Goethe deriva de forzar, de deformar la realidad externa de modo similar a una satisfacción de los deseos. La utopía no se alcanza concretamente línea a línea, sino que se establece por decreto al final del libro, que se devuelve hacia atrás y transforma el comienzo. Tolstói, por otro lado, se beneficia de la existencia en su situación histórica de un elemento ausente en la experiencia del novelista europeo occidental, la presencia de la naturaleza, que fundamenta el retrato del mundo externo, el segundo término de la oposición del novelista, con renovada solidez. Mientras que en Occidente el drama del individuo y sus pasiones se oponía al convencionalismo vacío de su sociedad, en Tolstói estos dos fenómenos se consideran en último término deformados y viciados. Ambos entran en oposición con la naturaleza, con atisbos de una prístina existencia natural, genuina y reunificada. Pero de nuevo es una tensión precaria,
porque no depende de una narración realizada y plenamente lograda del término natural, la vida natural, sino de meros atisbos líricos de cómo podría ser esa vida. En este sentido, Tolstói no alcanza a reinventar la épica, y solo crea fragmentos que se esfuerzan por alcanzar la unidad épica. Porque para Lukács está claro, al final de su obra, que la transformación de la novela en épica no está condicionada por la voluntad del novelista sino por la transformación de la sociedad y el mundo de éste. La épica renovada no puede volver a darse mientras el mundo en sí no haya sido transfigurado, regenerado, y el último comentario de Lukács, que las novelas de Dostoyevsky ofrecen un atisbo de esa utopía suprema, totalmente humanizada, debe tomarse más a modo de predicción que de análisis formal. La gran riqueza y capacidad de sugerencia de teoría de la novela se debe más a los problemas que su marco especulativo permite suscitar que a las soluciones que ofrece. En primer lugar, hay en este libro una contradicción entre forma y contenido que en último término proyecta una sombra de duda sobre sus conclusiones. Porque en el plano formal, como análisis de la obra del propio novelista, del perpetuo esfuerzo de éste por reconciliar espíritu y materia, teoría de la novela, es irreprochable, pero en la medida en la que incluye también una teoría sobre el protagonista, una teoría sobre el contenido de la novela, podemos sorprendernos al detectar todo un conjunto de presuposiciones ocultas, toda una psicología preconcebida que entra en conflicto con el marco conceptual hegeliano neutral o puramente formal del resto del libro. A este respecto encontramos de hecho que Lukács describe la búsqueda del protagonista como un intento de sondear su alma, Browning, de superar la primordial nostalgia del ser mediante la vuelta a casa. En un sentido metafísico, Novalis, Aime Nachause, para reintegrar ese sitio trascendental que constituía la morada original del alma. La objeción no es a esta doctrina como tal, que tiene su propia fascinación por la mente moderna y sugiere ideas de Heidegger y Kierkegaard, sino su incompatibilidad con la descripción formal que Lukács hace de la novela en cuanto proceso en el que no se dan directrices previas, en el que, por lo tanto, incluso esta caracterización de la búsqueda metafísica del hombre en el mundo es inadmisible, y se presenta como un valor preconcebido impuesto sobre el inicial amorfismo de la existencia. Podemos expresar esta contradicción de otro modo recordando en qué grado todos los análisis de la novela efectuados por Lukács dependen de una especie de nostalgia literaria, de la noción de una edad de oro o utopía perdida de la narración en la épica griega. Sin duda, como ya hemos indicado, dicha concepción de la historia literaria puede tomarse simplemente como una ficción organizativa, como un marco mitológico, para los análisis concretos del libro, pero a la larga, la inadmisibilidad histórica del marco vuelve para viciar los análisis individuales. De igual modo, cualquier cambio de marco supondrá una trascendental reevaluación de la historia empírica de la novela. Obviamente, la realización suprema de un universo reconciliado se proyectará ahora en el futuro y con ese cambio de perspectiva hemos entrado ya en una teoría marxista de la historia. Pero más que esto, sería previsible que eliminar la idea de existencia de una edad de oro tuviese asimismo como resultado una nueva interpretación de la literatura moderna, y ofreciese la posibilidad de momentos de reconciliación al menos parciales en tiempos modernos, de ejemplos al menos aislados de obras de arte genuinamente concretas, de un modo que el esquema histórico general de teoría de la novela parecía excluir. Pero incluso en el marco hegeliano del libro en sí hay fallos que la obra posterior de Lukács intentará rectificar. El objetivo de la obra es el de crear una tipología, una elaboración característicamente hegeliana de las puras posibilidades formales en el desarrollo cronológico de la historia. El fallo evidente de dicho punto de vista tipológico puede observarse en fragmentos tales como aquel en el que Lukács, tras establecer la novela de la desilusión romántica como categoría general, como género, admite que quizás solo tenga un verdadero miembro o representante genuino, a saber, la educación sentimental de Flaubert. Y al igual que Marx, al enderezar la dialéctica hegeliana, disolvió la serie hegeliana de formas ideales en la realidad empírica de la historia, así desde este defecto lógico de teoría de la novela.
No hay sino un paso al abandono de los tipos novelísticos propiamente dichos, a la aprehensión de la obra de Flaubert como un fenómeno histórico empírico, único y concreto, como un momento único en la historia de la novela, una combinación de circunstancias imposible de generalizar. En este punto, por lo tanto, sería de esperar que un desarrollo similar al de teoría de la novela dé como resultado la sustitución de la teoría tipológica universal por una serie de monografías históricas concretas, por una disolución en la historia literaria concreta. Por último, debería observarse que incluso dentro del marco de teoría de la novela, hay señales de un importante cambio de perspectiva. En los dos primeros capítulos tipológicos, los que definían las novelas del idealismo abstracto y de la desilusión romántica, el contenido de la novela se caracterizaba como una oposición entre el hombre y el mundo exterior. Incluso cuando la resistencia al protagonista se produce en forma de otros personajes, Lukács contempla básicamente esta resistencia como una lucha entre los hombres y su entorno, entre el hombre y el universo, entre el hombre y las cosas. Los elementos humanos del conflicto son siempre asimilados a la categoría más general del mundo en sí, el no yo, el ser de la naturaleza. Dicha forma de observar el drama de la vida humana no puede ser sino metafísica, porque el modelo básico es siempre la relación del hombre con un absoluto situado fuera de él. Más cuando pasamos a los capítulos de Goethe y Tolstoy, descubrimos que, quizás sin que Lukács se percate de manera consciente, este segundo término metafísico, el mundo, se ha deslizado imperceptiblemente hacia uno nuevo, a saber, la sociedad. Aunque en ese punto todo cambia, y la cualidad misma de la oposición es diferente, la nueva tensión no es metafísica sino histórica, y la relación del hombre con su entorno social deja ya de ser la relación estática y contemplativa de su situación metafísica en el universo. Porque la sociedad es un organismo evolutivo y cambiante, y por primera vez al protagonista de la novela observado por Lukács no solo se le permite contemplar su distancia hacia la realidad externa de un modo fijo, sino también cambiarla. Ahora la realidad externa no es ajena a él, sino de la misma sustancia que él, porque es historia, y resultado de las actividades de los hombres. En este punto, por consiguiente, interviene la gran máxima establecida por Vico, tan significativa para el marxismo y de hecho para la historiografía en general, de que entendemos lo que hemos hecho, de modo que es la historia y no la naturaleza la que constituye el objeto privilegiado del conocimiento humano. 7. En la propia resolución de problemas de teoría de la novela hay, por consiguiente, señales decisivas de ese paso de una perspectiva metafísica a una perspectiva histórica del mundo que será ratificado por la conversión de Lukács al marxismo. De hecho, yo estaría tentado de invertir la relación causal que en general se concibe, y afirmar que si Lukács se hizo comunista fue precisamente porque los problemas de la narración planteados en teoría de la novela exigían un marco marxista que permitiese desarrollarlos hasta su conclusión lógica. 2. La siguiente obra de Lukács, Historia y conciencia de clase 1923, parecería, sin embargo, guardar poca relación con estos problemas puramente literarios. Su título es suficientemente equívoco, porque el nuevo libro no es tanto político como epistemológico, y aspira a establecer de un modo técnico las bases para una nueva teoría marxista del conocimiento. Por conciencia de clase, por lo tanto, Lukács no se refiere tanto a un fenómeno empírico y psicológico, ni a esas manifestaciones colectivas exploradas por la sociología, sino por el contrario a los límites o a las ventajas que la afiliación a la burguesía o al proletariado confiere a priori. Sobre la capacidad de la mente de aprender la realidad externa. Así esta obra inmensamente influyente de Lukács se distingue desde el comienzo de la más familiar crítica occidental a la ideología, practicada por escritores como Lucien Goldman y Sartre. Porque el concepto de ideología implica ya mistificación, y transmite la idea de una especie de visión flotante y psicológica del mundo, una especie de imagen subjetiva de cosas ya por definición no relacionadas con el mundo externo en sí. La consecuencia es que incluso una visión proletaria del mundo es relativizada y percibida como ideológica, mientras que el criterio de verdad supremo se convierte en la verdad positivista de algún final de la ideología.
que nos dejaría en presencia de los hechos desnudos, sin distorsión subjetiva alguna. Pero al tomarse en serio la llamada filosofía burguesa, Lukács puede desarrollar una adecuada teoría del conocimiento proletario. Para él, podemos decir, lo falso no es tanto el contenido de la clásica filosofía de las clases medias como su forma. Y en esto, Lukács aplica al ámbito de la filosofía el método que el propio Marx había practicado ya en su crítica a la economía de las clases medias. Porque la crítica de Marx a sus predecesores, Smith, Say, Ricardo, no iba dirigida tanto a los detalles de las obras de estos, teoría de la renta del suelo, circulación de mercado, acumulación de capital, etc., la mayoría de las cuales introduce en su propio sistema, como por el contrario al modelo en general, o a la falta de dicho modelo, en el que estos detalles encuentran su interpretación, en el que deben situarse en perspectiva en cuanto partes o funciones de una totalidad más amplia. Marx no solo logra demostrar que los economistas de clase media fueron incapaces de desarrollar una teoría de campo unificada en la que pudieran integrarse estos diversos fenómenos empíricamente observados, sino que de hecho evitaron instintivamente desarrollarla. Fue como si percibiesen las peligrosas consecuencias sociales y políticas del tipo de modelo total y sistemático de la realidad económica que posteriormente se concretaría en el capital. Para evitar esas consecuencias están obligados a proseguir su investigación solo en una escala fragmentaria y empírica. Con frecuencia se interpreta erróneamente el marxismo como una teoría del interés material o económico, aun cuando en el plano de la psicología individual la idea del interés propio tiene un origen muy anterior, en los tiempos de Hobbes y La Rochefoucauld. Pero sería más acertado afirmar que el marxismo es una teoría del interés propio colectivo o de la clase. Porque, si bien no es en absoluto sorprendente o paradójico hallar un hombre dispuesto a sacrificar sus intereses personales inmediatos por un ideal o una causa mayores, la adherencia apasionada a dicha causa, la fuerza vinculante de ésta, deriva casi con seguridad de su base colectiva, de su estructura de mecanismo de defensa del grupo o de la clase con los que el individuo se siente identificado. El miembro de una clase dada, por consiguiente, no defiende tanto su propia existencia y sus privilegios individuales, como las condiciones mismas de esos privilegios en general, y en el ámbito del pensamiento también está dispuesto a aventurarse solo hasta el punto en el que dichas condiciones previas empiezan a ponerse en cuestión. Podemos, por consiguiente, decir, de un modo más abstracto, que la influencia de la conciencia de clase en el pensamiento no se capta tanto en la percepción de los detalles individuales de la realidad como en la forma general o gestal de acuerdo con la cual se organizan e interpretan esos detalles. Como ocurre con la crítica de Marx a las teorías económicas de las clases medias, también para el Lukács de Historia y Conciencia de Clase los límites de la filosofía de clase media están señalados por la incapacidad o la falta de voluntad de dicha filosofía para aceptar la categoría de la totalidad en sí. Que este no es un mero criterio de juicio externo sino por el contrario una dificultad de la que se ocuparon los filósofos clásicos se puede observar en la orientación de la filosofía premarxista alemana en torno al problema de la universalidad del sujeto o conocedor individual, una universalidad planteada solo de forma abstracta en el concepto del ego trascendental de Kant o en el espíritu absoluto de Hegel. La originalidad de Lukács es la de haber devuelto este problema filosófico abstracto a su situación concreta en la realidad social, y haber planteado la cuestión de la relación entre la universalidad en el plano epistemológico y la afiliación de clase del propio pensador individual. Porque la filosofía crítica de Kant ya había asignado unos límites supremos de la universalidad a la que el racionalismo de clase media había aspirado. Para Kant, por supuesto, estos límites no son solo los del pensamiento de clase media, sino los de la mente humana en general. Pero este modo histórico de plantear el problema solo marca la profunda identificación de dicho filósofo con el tipo de pensamiento que está estudiando. De acuerdo con Kant, la mente puede entenderlo todo acerca de la realidad externa excepto, en primer lugar, el hecho incomprensible y contingente de su existencia.
Puede analizar exhaustivamente sus propias percepciones de la realidad sin lograr nunca asumir los fenómenos, o las cosas en sí. Para Lukács, sin embargo, este problema de la filosofía clásica, al que el sistema de Kant es un monumento, deriva de una actitud hacia el mundo aún más fundamental, prefilosófica, y de carácter en última instancia socioeconómico, a saber, de la tendencia de las clases medias a entender nuestra relación con los objetos externos, y en consecuencia nuestro conocimiento de dichos objetos, de modo estático y contemplativo. Es como si nuestra relación primaria con las cosas del mundo externo no fuese la de hacer o usar, sino la de una mirada inmóvil, en un momento del tiempo suspendido, a través de un abismo que posteriormente al pensamiento se le hace imposible superar. El problema de la cosa en sí se convierte, entonces, en una especie de ilusión óptica o de falso problema, una especie de reflejo distorsionado de esta situación inicialmente inmóvil que es el momento preferido por el conocimiento de clase media. Pero esta relación estática con los objetos del conocimiento no es más que un reflejo de la experiencia vital de las clases medias en el ámbito económico y social. Su relación con los objetos que producen, con las mercancías, las fábricas, con la estructura misma del capitalismo, es contemplativa, puesto que no son conscientes del capitalismo en cuanto fenómeno histórico, que es en sí el resultado de fuerzas históricas, que también guarda en sí la posibilidad de cambio o de transformación radical. Pueden entenderlo todo respecto al entorno social en el que viven, sus elementos, su funcionamiento, sus leyes implícitas, excepto la pura existencia histórica de dicho entorno. El racionalismo de las clases medias puede asimilarlo todo excepto la cuestión suprema del propósito y el origen. En este sentido, el capitalismo es la primera cosa en sí y la contradicción primordial sobre la que se basan los problemas abstractos posteriores, más especializados. Cuando nos fijamos a continuación en la conciencia de clase del trabajador, en esas nuevas posibilidades de pensamiento inherentes a la estructura de una epistemología proletaria, sin duda no basta simplemente con afirmar que los problemas filosóficos son diferentes, que los viejos problemas y dilemas ya no rigen. Lo que Lukács debe demostrar es que el pensamiento proletario tiene precisamente la capacidad de resolver antinomias que el pensamiento de clase media es por su propia naturaleza incapaz de abordar. Debe demostrar que algo en la estructura del pensamiento proletario permite acceder a la totalidad o a la realidad, a ese conocimiento totalizador que fue un escollo para la filosofía burguesa básica, con la sustitución resultante del modelo de conocimiento estático del que surgieron los dilemas clásicos de la clase media. Es necesario hallar en la propia situación existencial del proletario algo que se corresponda, a modo de realidad concreta, con esa unión de sujeto y objeto, de conocedor y conocido, que Hegel planteaba como solución al problema kantiano de la cosa en sí en el ámbito del pensamiento puro. Esta naturaleza privilegiada de la situación del trabajador radica, paradójicamente, en sus estrechos e inhumanos límites. El trabajador es incapaz de conocer el mundo exterior de un modo estático y contemplativo en cierto sentido porque no puede conocerlo todo, porque su situación no le concede la ociosidad necesaria para intuirlo en el sentido de las clases medias, porque, incluso antes de plantear elementos del mundo exterior como objetos de su pensamiento, siente que él mismo es un objeto, y esta alienación inicial dentro de sí mismo precede a todo lo demás. Y sin embargo, precisamente en esta terrible alienación radica la fuerza de la posición del trabajador. Su primer movimiento no es hacia el conocimiento de la obra, sino hacia el conocimiento de sí mismo como objeto, hacia la autoconciencia. Pero esta autoconciencia, al ser inicialmente conocimiento de un objeto, él mismo, su propio trabajo como mercancía, su fuerza vital que está obligado a vender, le aporta un conocimiento de la naturaleza de mercancía del mundo exterior más genuino que el concedido a la objetividad de las clases medias. Porque la conciencia del trabajador será la autoconciencia de la mercancía, o dicho de otra manera, el autoconocimiento, el autodescubrimiento de la sociedad capitalista fundada en la producción y el tráfico de mercancías. 8.
Implícitos en este nuevo tipo de autoconciencia están todos los elementos de una solución acertada a esos problemas epistemológicos en los que el pensamiento de clase media se encontraba inmerso. Son las mercancías las que estructuran nuestra relación original con los objetos del mundo, las que modelan las categorías a través de las cuales vemos todos los demás objetos. Pero dichos objetos son ambiguos. Su apariencia varía en consecuencia a medida que se resalta su naturaleza objetiva o su origen subjetivo. De modo que, para el burgués, una mercancía es una cosa material y sólida cuya causa carece relativamente de importancia, es relativamente secundaria. Su relación con dicho objeto es de puro consumo. El trabajador, por el contrario, conoce el producto acabado como poco más que un momento en el proceso de producción. Su actitud hacia el mundo exterior se verá, por lo tanto, significativamente alterada. Porque verá los objetos que lo rodean en términos de cambio, y no en el presente, natural, atemporal, del universo de las clases medias, con su correspondiente hincapié en el hombre como universal. Asimismo, en la medida en la que conoce la interrelación de las herramientas con el equipamiento, no verá el mundo exterior como una colección de cosas separadas y sin relación entre sí, sino como un monto en el que todo depende de todo lo demás. Así, en estos dos sentidos, llegará a aprender la realidad como un proceso, y la reificación, en la que para las clases medias se había congelado el mundo exterior, se disolverá. La relación privilegiada con la realidad, el modo privilegiado de conocer el mundo ya no será estático y contemplativo, no será ya de razón pura o de conocimiento abstracto, sino que será la unión de pensamiento y acción que los marxistas denominan praxis. Será una relación de actividad consciente de sí misma. En este punto el problema kantiano de la cosa en sí, del predicado del ser, queda doblemente resuelto. Ante todo, se descubre que el ser es una abstracción, y la consideración del mismo como fenómeno separado no puede sino conducir a antinomias, en la medida en la que la realidad básica del mundo es una realidad de devenir y proceso. Y en segundo lugar, como ya se había anunciado en el sistema de Hegel, el mundo exterior, en cuanto resultado del trabajo humano no considerado ahora como naturaleza sino como historia, es de la misma sustancia que la subjetividad del propio trabajador. La subjetividad de los hombres puede verse ahora como el producto de las mismas fuerzas sociales que crean las mercancías y en último término toda la realidad del mundo en el que los hombres viven. A partir de entonces, siguiendo el uso dado por Lenin en materialismo y empiriocriticismo, Lukács caracterizará el del conocimiento como un proceso de reflejo, Widerspiegelung, de la realidad. Pero las diversas polémicas suscitadas por la llamada teoría del reflejo pueden evitarse considerando esta figura literaria no tanto como teoría propiamente dicha sino como signo de una teoría que debe elaborarse. El descubrimiento de un reflejo indica siempre la existencia de un vínculo articulado entre al menos dos sistemas de relaciones. La noción de reflejo en este punto funciona como indicativo, señal, de este vínculo articulado. Pero cuando se trata de pensar en este vínculo propiamente dicho, solo el concepto de proceso demuestra ser verdaderamente operativo, es decir, productivo del conocimiento de dicho vínculo. 9. La figura del reflejo de la realidad en el pensamiento es, por lo tanto, simplemente una especie de abreviatura conceptual diseñada para marcar la presencia de ese tipo de operación mental que en otra parte hemos denominado tropo histórico,
a saber, la puesta en contacto de dos realidades distintas e inconmensurables, una en la superestructura y la otra en la base, una cultural y la otra socioeconómica. Podemos ahora sacar algunas conclusiones respecto a las repercusiones de historia y conciencia de clase en los problemas literarios a los que Lukács se había referido con anterioridad. Parecería ser la epistemología, y la filosofía abstracta en general, la que tiende bajo su propio impulso interno a reducir el fenómeno del reflejo a un tipo de imagen mental estático, más o menos adecuado a las realidades exteriores. Lo que Lukács describe como verdad proletaria es, por el contrario, una percepción de las fuerzas activas dentro del presente, una disolución de la superficie reificada del presente en una coexistencia de tendencias históricas diversas y opuestas, una traducción de los objetos inmóviles a actos y actos potenciales y a las consecuencias de los actos. De hecho, estamos tentados de afirmar que para el Lukács de historia y conciencia de clase, la resolución suprema del problema kantiano no debe buscarse en los sistemas filosóficos del siglo XIX, ni siquiera en el de Hegel, sino por el contrario en la novela del siglo XX, porque el proceso que él describe guarda más parecido con la trama que con los ideales del conocimiento científico. Así, con su humillación a la filosofía de clase media, historia y conciencia de clase sienta las bases para esa diferenciación de la experiencia estética que más tarde Lukács plantearía exhaustivamente en la Estética 10, donde de hecho la narración es valorada porque no presupone ni la trascendencia del objeto, como en la ciencia, ni la del sujeto, como en la ética, sino por el contrario una neutralización de ambos, su reconciliación mutua, que de ese modo anticipa en su estructura misma la experiencia vital de un mundo utópico. Pero ya en la medida en la que a partir de entonces la construcción de la utopía no le corresponde a la literatura, sino por el contrario a la acción política y a la praxis, habrá que reconsiderar ahora todo el marco organizativo de teoría de la novela. De hecho, esa visión nostálgica de una edad de oro en la que aún era posible una totalidad épica da ahora lugar a una visión de la historia que considera a los hombres implícitamente reconciliados ya con el mundo que los rodea, en el sentido de que ese mundo es necesariamente en sí mismo resultado del trabajo y de la acción humanos. Pero la incapacidad para ver a través de la superficie cosificada del mundo externo está en sí históricamente condicionada, porque antes del siglo XIX, cuando se sentaron las bases del capitalismo moderno en forma de minuciosa industrialización del entorno y organización mundial del sistema de mercado, los requisitos para una interpretación verdaderamente histórica de la vida no estaban aún completos. Hasta el siglo XIX, por lo tanto, aquello que antes se había interpretado y expresado en términos de conflicto entre el hombre y el destino o la naturaleza no pudo narrarse en las categorías puramente humanas y sociales de lo que Lukács denominará a partir de entonces realismo. 3. Después de historia y conciencia de clase, por consiguiente, no cabe duda del retorno a la deducción hegeliana y tipológica de las estructuras novelísticas posibles emprendida en teoría de la novela. Ahora, por el contrario, Lukács se impone la tarea de explorar las condiciones de posibilidad precisamente de esas obras que han logrado reflejar la realidad social en su historicidad más concreta, en resumen, de explicar teóricamente la existencia de lo que él denominará los grandes realistas, de Goethe, Scott, Balzac, Geyer y Tolstoy, que más tarde cambie, de manera más cuestionable, de la descripción a la prescripción y ataque a los escritores modernos en nombre de un modelo de realismo a priori. No invalida este punto de partida, en el que la palabra meramente designa la existencia empírica de un conjunto de obras concreto que se debe explorar. Sin duda el método más obvio e inmediato de caracterizar qué es lo distintivo del realismo radica en analizar el contenido de las obras realistas, y en particular el motivo humano presente en ellas, los personajes en sí. Para Lukács los personajes realistas se distinguen de los de otros tipos de literatura por su tipicidad, representan, en otras palabras, algo mayor y más significativo que ellos mismos, que su propio destino individual aislado. Son individualidades concretas y, sin embargo,
al mismo tiempo mantienen una relación con una sustancia humana más general o colectiva. La noción de tipicidad, que para la teoría literaria occidental se ha vuelto anticuada, si no directamente sospechosa, ya estaba presente en el que posiblemente sea el primer ejemplo de crítica literaria marxista a escala completa, a saber, el prolongado intercambio de cartas entre Marx, Engels y Lassalle acerca de la obra de teatro de este último. Franz von Sickingen estaba, por lo tanto, explícitamente relacionada con el problema del drama histórico o de la obra de arte histórica en general, y Lukács elabora muy ampliamente su propia versión de esta idea en la novela histórica. Porque si bien puede cuestionarse su pertinencia para otras formas de literatura, no cabe duda de que al menos la obra histórica, dirigida explícitamente a otorgar una imagen de un periodo completo de la historia, guarda en sí un criterio por el cual pueda ser juzgada, de modo que la cuestión de si los personajes y la situación de una obra histórica son adecuados para reflejar si la situación histórica básica tiene validez en lo referente a la forma. El problema es la función de lo accidental y de lo necesario en la obra de arte. Se extiende la libre capacidad modeladora del dramaturgo o el novelista históricos a ciertos tipos de libertades con el tema que cualquiera de ellos se ha asignado a sí mismo, mediante su libre elección inicial. Para Lassalle, la tragedia de Sickingen, que él quería convertir en un ejemplo de la situación trágica general de la Revolución Alemana de 1848, radicaba en un defecto moral e intelectual. El líder de la primera revuelta contra los grandes príncipes durante los levantamientos de la Reforma alemana cayó por su arraigada mentalidad diplomática y política, porque como estadista se dejó fascinar indebidamente por las complejidades de la realpolitik y la intriga entre los príncipes, y perdió de vista las vitales energías revolucionarias generadas por el objetivo revolucionario en sí. La defensa que Lassalle hace de su obra parece a primera vista incuestionable. Esta era la tragedia que él quería escribir, le dice a Marx y a Engels, aunque al mismo tiempo podría haber escogido otras muchas. Si hubiese contado la historia de Thomas Mann, admite, toda la base de la situación trágica habría sido sin duda muy distinta. Pero para Marx y Engels la obra es defectuosa porque el error intelectual que Lassalle resalta no es la verdadera causa de la caída de Sickingen. No fue una causa moral sino social. Sickingen nunca podría haber obtenido el apoyo de los campesinos revolucionarios porque su objetivo social básico era completamente distinto al de estos, por no estar centrado en una liberación de la tierra sino en el restablecimiento de la pequeña nobleza, que padecía también la dominación de los grandes príncipes y de la Iglesia. De modo que para Marx y Engels la situación trágica de Sickingen era objetiva, y no tenía nada que ver con angustiosas decisiones morales dentro de su mente, con ninguna postura moral grandilocuente que pudiera manifestar en escena. Tal como se presenta la obra teatral, el personaje de Sickingen no tipifica el problema histórico real, la situación de la obra no ofrece un verdadero modelo de las fuerzas activas durante el periodo. Y Marx y Engels demuestran que todos los fallos formales de la obra, sus discursos interminables, sus reminiscencias de Schiller y no de Shakespeare, derivan de este error más fundamental, la inadecuación de la obra a su materia prima. El interés que para nosotros tiene dicho análisis, así como los efectuados por Lukács en la novela histórica, que siguen en buena parte la misma línea de razonamiento, radica en la idea de que la forma de la obra depende de la lógica más profunda de la materia prima en sí. La palabra típico sirve meramente para dar nombre a la articulación en los personajes individuales de esta realidad básica que constituye la sustancia o el contenido de la obra de arte. Esta categoría, por supuesto, ha sido mal manejada en la práctica marxista vulgar de reducir los personajes a meras alegorías de las fuerzas sociales, de convertir los personajes, típicos, en meros símbolos de clase, como el pequeño burgués, el contrarrevolucionario, el aristócrata terrateniente, el intelectual socialista utópico, etc. Sartre ha señalado que dichas categorías son en sí idealistas, porque presuponen formas inmutables, ideas platónicas eternas, de las diversas clases sociales.
Lo que dejan a un lado es precisamente la historia en sí y la idea de la situación histórica única, a la que por su parte la crítica de Lukács siempre se ha mantenido fiel. No podemos abordar aquí los rasgos más inmediatos e interesantes del análisis de tipos efectuado por Lukács en la novela histórica, en especial la distinción entre figuras históricas mundiales, es decir, los grandes nombres de la historia, los Richelieu, los Cromwell o los Napoleón, y las figuras corrientes inventadas, relativamente anónimas, que Scott, por ejemplo, sitúa en el centro de sus novelas. Baste señalar que en esto, como en todo, el de Lukács es un método formal cuyo caso gira en torno a la distinción entre las formas del drama y las de la novela, y en torno a las relativas diferencias funcionales entre los personajes de cada uno. Las grandes figuras históricas, los verdaderos actores principales de la historia, serán centrales en el drama, Macbeth, Wallenstein y Galileo, porque la colisión dramática está mucho más concentrada y ampliada, mientras que la novela, que aspira a ofrecer una imagen total del contexto histórico, solo puede tolerar dichas figuras en apariciones secundarias, episódicas, porque solo de ese modo distante y secundario aparecen en nuestra vida cotidiana, en nuestra propia experiencia vivida. Pero las características esenciales de lo típico deben buscarse en otra parte. En particular, debería señalarse que para Lukács lo típico nunca es cuestión de precisión fotográfica. En esa perenne confrontación de Balzac con Zola, a la que volveremos, señala que el personaje balzaquiano, tan melodramático como es con su exageración romántica y su monstruosidad irrealista, expresa mucho mejor las fuerzas sociales subyacentes, es mucho más profundamente típico que los personajes estereotipados de Zola, el campesino rico, el minero, el propietario fabril, el tendero, etc., a pesar de que estos últimos parecerían a primera vista mucho más adecuados para los objetivos básicos del realismo. Es como si, en las obras de Zola, la idea, la teoría preconcebida, se interpusiese entre la obra de arte y la realidad que quiere presentar. Zola ya sabe cuál es la estructura básica de la sociedad, y ahí radica su debilidad. Para él la materia prima básica, las profesiones, los tipos de personajes socialmente determinados ya están establecidos de antemano, es decir, que ha sucumbido a la tentación del pensamiento abstracto, al espejismo de un conocimiento estático, objetivo, de la sociedad. Implícitamente ha admitido la superioridad del positivismo y de la ciencia sobre la mera imaginación. Pero desde el punto de vista de Lukács, en el que la narración es la categoría básica y el conocimiento abstracto es solo una opción secundaria. Esto significa que en manos de Zola la novela ha dejado de convertirse en un instrumento privilegiado para el análisis de la realidad y ha sido degradada a mera ilustración de una tesis. Balzac, por su parte, no sabe realmente de antemano qué va a encontrar. El avánpropos de la comedia humaine demuestra que su objetivo es el de construir una tipología, una enorme zoología de la sociedad humana, pero que es la idea de método, no el descubrimiento previo de una especie de tabla de los elementos básicos, lo que libera las enormes energías de la obra. Balzac siente además una atracción tan intensa por la historicidad y el cambio histórico que sería incapaz de imaginar un arquetipo fijo de los tipos sociales, del pequeño burgués, por ejemplo. El pequeño burgués de su obra es siempre característico de un periodo dado, de una década determinada, está en constante evolución, en su forma de vestir, en su mobiliario, en su lenguaje y mentalidad, desde los tiempos de Napoleón hasta los últimos años de Luis Felipe. De este modo un personaje de Balzac no es típico de un cierto tipo de elemento social fijo, como la clase, sino por el contrario del momento histórico en sí, y con esto, los matices puramente esquemáticos y alegóricos de la noción de tipicidad desaparecen por completo. Lo típico no es en este punto una correlación unívoca entre los distintos personajes de la obra, Nucingen y Hulot, y componentes fijos y estables del mundo externo, aristocracia financiera o aristocracia napoleónica, sino por el contrario una analogía entre toda la trama, como un conflicto de fuerzas, y el momento total de la historia considerada en sí como proceso.
En este punto sería tal vez adecuado observar que todo este análisis del contenido de las obras de arte es en realidad formal. Si parecía que empezamos por discutir el contenido fue debido a la naturaleza de la novela o el drama históricos, en cuya propia estructura se mantiene una distinción inherente entre forma y contenido. Porque mientras que la novela ordinaria da la ilusión de una lectura desconectada, de una obra autosuficiente que no necesita objeto ni modelo en el mundo exterior, la novela histórica se caracteriza por el modo en el que siempre sostiene dicho modelo, esa realidad externa básica, ante nuestros ojos en el propio acto de leerla. Con independencia de que sintamos o no interés intelectual por la exactitud histórica de las imágenes que Scott da de la Edad Media, o Flaubert de Cartago, no podemos sino intuir esta realidad externa, no podemos sino contemplar un objeto real, en el sentido husserliano, sin importar cuán vacío o vago es. La estructura misma de nuestra lectura de la novela histórica supone comparación, supone una especie de juicio del ser. Así, cuando dejamos esta forma especializada y pasamos a la novela realista en general, podemos replantear la anterior discusión en términos puramente formales, pero en estos términos, los elementos humanos de la obra, los personajes, se convierten en materia prima como cualquier otra, exactamente igual que los escenarios materiales del libro, por ejemplo, y la noción de lo típico, que ya no es adecuada para este punto de vista formal más general, da paso a otro tipo de terminología. En ella, se considera que la característica principal del realismo literario se distingue por su movimiento, su relato y la dramatización de su contenido, viene a ser caracterizado, siguiendo el título de uno de los ensayos más acertados de Lukács, por la narración, no por la descripción. Quizás sea más fácil empezar por la parte negativa de la definición, por ese hostil diagnóstico del simbolismo que será una constante en toda la trayectoria de Lukács. Para él, el simbolismo no es una mera técnica literaria más, sino que representa un modo de aprender el mundo cualitativamente diferente del modo realista. El simbolismo, podríamos decir, es siempre una opción secundaria, siempre una especie de admisión de derrota por parte del novelista, porque al recurrir a él, el escritor da a entender que a partir de entonces no puede acceder a ningún significado original y objetivo de los objetos, que debe inventar uno nuevo y ficticio para ocultar esta ausencia básica, este silencio primordial de las cosas. El modo simbólico, por supuesto, no es resultado tanto de la estética personal del autor como de la situación histórica en sí. Originalmente, todos los objetos tienen significado humano. Incluso la propia naturaleza es humanizada, por el modo en el que el hombre hace su hogar en ella, en el que la convierte para su propio uso, y así el paisaje rocoso y árido de Grecia se vuelve del revés como un guante, domesticado, por una economía que se adapta a él con la navegación, el comercio y la producción artesanal. Esta significatividad original de los objetos solo se hace visible cuando no se oculta su vínculo con el trabajo y la producción humanos. Pero en la moderna civilización industrial este vínculo es difícil de encontrar. Los objetos parecen llevar una vida independiente y propia, y esta ilusión es precisamente la fuente de lo simbólico. En Zola, la mina acaba percibiéndose como una bestia que habita como una pesadilla en el paisaje, devorando carne humana. En Joyce, la sala de redacción de un periódico. Llega a aparecer la cueva de los vientos. Cualquier significado histórico realista que posea ha llegado también a parecer demasiado apagado y prosaico para la obra de arte. A partir de entonces el mobiliario de El expolio de Poynton, las siniestras ciudades de Dickens y Dostoyevsky, los paisajes moralmente expresivos de Hide o de H. Lawrence, existen en la obra de arte como elementos autosuficientes, con un significado inherente. Hasta los objetos neutrales de Bob Willett son resultado de este proceso simbolizador, porque también responden, aunque mediante el silencio, y la mirada sigue buscando en ellos un patrón obsesivo, una comprensibilidad visual inmediata, que sigue eternamente en duda. De ese modo el simbolismo no deriva de las propiedades de las cosas en sí sino de la voluntad del creador, que les impone un significado por decreto.
representa el vano intento de la subjetividad de desarrollar completamente un mundo humano a partir de sí misma. En esto, se parece mucho a la anterior ética del imperativo moral propia de las clases medias, el ideal o el Soyen, que Lukács critica en teoría de la novela. En las obras de arte simbólicas, nos esforzamos por establecer una relación significativa con el mundo exterior, con la realidad objetiva, solo para volver con las manos vacías, después de vivir nuestra vida entre sombras, de no haber tocado en el mundo que nos rodea nada más que a nosotros mismos. Quizás sea este el momento adecuado para comentar el rechazo al arte moderno, y al movimiento moderno en general, implícito en esta idea de Lukács. En el castillo de Kafka, después de que uno de los personajes le demuestre a K. que todas sus acciones pueden interpretarse de manera muy distinta y mucho más desfavorable, el protagonista responde, no es que lo que tú dices sea falso, es que es sencillamente hostil. Esa podría ser la consigna de las observaciones de Lukács sobre el arte moderno. Es a un mismo tiempo diagnóstico y juicio, pero toda la dimensión de juicio descansa en la ambigüedad, porque presupone que el escritor moderno tiene una capacidad de decisión personal sobre el tema, y que su destino no está sellado por la lógica del momento histórico que le ha tocado vivir. La misma ambigüedad es visible en la teoría revolucionaria marxista, en la que la revolución no puede producirse hasta que maduren todas las condiciones objetivas, pero en la que al mismo tiempo Lenin puede en apariencia forzar esta condición por pura fuerza de voluntad. Puede crear una revolución proletaria antes de que la precedente revolución de las clases medias haya tenido tiempo de seguir su curso. Sí, por consiguiente, dejamos a un lado esa parte de la obra de Lukács que constituye un conjunto de recomendaciones para el artista, y que es complicada por el hecho de que en esto Lukács se dirige a dos públicos al mismo tiempo, a los escritores del socialismo real en igual medida que a los realistas críticos de Occidente. Descubrimos que su análisis del movimiento moderno se basa en un hecho fundamental del arte moderno, a saber, la observación de un salto cualitativo en tiempos recientes, de una diferencia absoluta entre esa literatura que es la nuestra, y que empezó en torno a la época de Baudelaire y Flaubert, y la literatura clásica que la precedió. Sin duda, dependiendo de la amplitud de nuestra lente histórica, esta ruptura absoluta podría situarse antes, quizá hacia comienzos del siglo XIX. En la Revolución Francesa y el Romanticismo alemán. A este respecto es significativo que la actitud de Lukács reproduzca casi con exactitud la manifestada por Goethe y Hegel hacia el propio romanticismo. El clasicismo es lo saludable, decía Goethe, el romanticismo lo enfermo. Y Hegel criticaba el subjetivismo de los románticos en términos muy similares a los que Lukács les reserva a los modernos. Es el juicio inevitable que una filosofía de lo concreto debe hacer sobre lo abstracto. Y debería añadirse que muy a menudo los más perspicaces análisis de lo actual se realizan precisamente desde un punto de vista relativamente anticuado, anticontemporáneo, reaccionario incluso, véanse a Ivor Winters y, de hecho, el propio Edmund Burke. La ventaja de Lukács sobre los teóricos defensores de lo moderno radica en que sostiene un modo de pensamiento diferenciador y profundamente comparativo. No está dentro del fenómeno moderno, completamente rendido a sus valores fundamentales, capaz de verlo solo a través de los propios ojos de dicho fenómeno. Puede definirlo y marcar los límites entre lo que es un momento histórico y lo que no lo es. Sin embargo, dichas comparaciones siempre parecerán llevar implícito, por su estructura misma, un juicio favorable al término más antiguo. En este punto debería observarse que la crítica de Lukács al movimiento moderno estaba ya implícita en teoría de la novela. Hemos demostrado que los 4 capítulos tipológicos de esta correspondían a dos grupos. El primero, sobre los dos tipos básicos, aprendía la relación del hombre con el mundo de un modo metafísico. El segundo, sobre Goethe y Tolstoy, lo abordaba en términos sociales o históricos. No era accidental que los 2 primeros capítulos fuesen tan ricos en sugerencias e indicaciones acerca del movimiento moderno, porque el arte moderno o simbólico se caracteriza precisamente por el modo ahistórico y metafísico de contemplar la vida humana en el mundo. La distinción entre realismo y vanguardismo simbólico estaba ya presente en el cambio hacia una novela que ha
prehendía la realidad y el entorno humano en términos de historia humana. Así, mediante una especie de rodeo, descubrimos que la metodología básica de la obra anterior, la separación entre alma y mundo, entre significado y vida, conserva su vitalidad en escritos posteriores. Simplemente se ha ocultado, y, liberándose de su familiar terminología hegeliana, seguirá influyendo en la distinción entre simbolismo y realismo, entre una síntesis meramente voluntaria entre significado y vida, además de otra que de alguna manera está presente de modo concreto en la situación histórica en sí. Pero para Lukács el modo de presentación simbólico no es sino un síntoma de un modo de aprehensión subyacente, más profundo, que él denominará descripción, es decir, un modo puramente estático y contemplativo de observar la vida y la experiencia, el equivalente en literatura a la actitud de objetividad burguesa en el pensamiento filosófico. Porque el modo de presentación realista, la posibilidad de narración en sí, solo está presente en aquellos momentos de la historia en los que la vida humana puede aprenderse en términos de confrontaciones y dramas concretos e individuales, en los que una verdad general y básica de la vida puede contarse mediante el vehículo del relato individual, de la trama individual. Pero dichos momentos se han vuelto relativamente escasos en tiempos modernos, y hay otros en los que nada real parece ocurrir jamás, en los que la vida se percibe como una espera sin fin, una frustración perpetua del ideal. Flaubert, en los que la única realidad de la existencia humana parece ser la rutina ciega y el afán del trabajo cotidiano, siempre igual día tras día. Sola, en los que, por último, hasta la posibilidad de que se produzcan acontecimientos parece haber desaparecido, y el escritor parece relativamente reconciliado con un marco en el que la verdad de un solo día pueda representar el microcosmos de la vida en sí. Joyce. En estas situaciones históricas, aun cuando la obra literaria parezca en sí violenta y agitada, dichas explosiones resultarán ser, inspeccionadas más de cerca, meras imitaciones de acontecimientos, pseudoacontecimientos, impuestas desde arriba por el novelista, que pierde la esperanza de desarrollar verdaderos acontecimientos. A partir del gris transcurso de la experiencia, el choque violento entre desbordadas unidades colectivas, la multitud en Germinal, los bárbaros en Salambó, o entre el bien y el mal absolutos oculta la ausencia de cualquier interrelación humana genuina en el plano individual, en la experiencia individual vivida. Y allí donde asume resueltamente su situación, el movimiento moderno abandona por completo la trama, renuncia a la narración en el sentido antiguo, e intenta convertir su debilidad básica en fortaleza. Así la descripción, como modo de representación dominante, es la señal de que se ha roto una relación vital con la acción y con la posibilidad de acción. Lukács compara la carrera de caballos en el Naná de Sola con el episodio similar en Anna Karenina. La primera es una brillante escena contemplada desde fuera, que poco tiene que ver con el destino de los personajes. En la segunda, los personajes están apasionadamente involucrados. Las prolongadas descripciones externas son innecesarias porque sentimos la intensidad del acontecimiento, no mediante la contemplación visual sino a través de las esperanzas y las expectativas de los personajes. Así la descripción comienza cuando se percibe que las cosas externas están alienadas con la actividad humana, pasan a ser contempladas como cosas en sí estáticas. Pero se consuma cuando hasta los seres humanos que habitan estos escenarios sin vida se deshumanizan a su vez, se convierten en detalles sin vida, meros objetos en movimiento que deben ser presentados desde el exterior. Lukács tiende a explicar los momentos realistas y genuinamente narrativos de la literatura de dos maneras: mediante la situación y las actitudes personales de los propios escritores y a través de la situación histórica objetiva de los mismos. El análisis de la precondición subjetiva del realismo forma un paralelo con el análisis de las precondiciones de conocimiento de la totalidad en historia y conciencia de clase. Aunque en el plano literario pueda parecer relativamente simplista, los grandes realistas, nos cuenta Lukács, son aquellos que de algún modo participaron en la vida de su tiempo, que no fueron meros observadores, sino también actores, comprometidos, en un sentido mucho menos limitado y político que en el conocido uso que Sartre designa al término. Pero en los ejemplos de compromiso, Lukács lleva su materialismo a una conclusión más amplia e incluso paradójica.
si es la subestructura material, la situación social la que tiene prioridad sobre la mera opinión, sobre la ideología, sobre la imagen subjetiva que cualquiera tiene de sí, podemos vernos lógicamente obligados a concluir que en ciertas circunstancias un conservador, monárquico y católico creyente puede captar mejor las verdaderas fuerzas que participan en la sociedad que un escritor de simpatías relativamente socialistas. Esta es la fuerza suprema de la comparación que Lukács hace entre Balzac y Zola. Puede parecer caprichoso y perverso afirmar que el defensor de Dreyfus estaba desconectado de las cuestiones básicas de su tiempo, pero hasta un escritor tan apolítico como Henry James observaba sagazmente no solo que el compromiso político de Zola fue posterior al final de su trayectoria creativa en literatura, haciendo de sustituto de ésta, sino también que parecía reflejar un incómodo sentimiento de insatisfacción en la vida personal del autor, un sentimiento de que nunca se había enfrentado directamente a la verdadera experiencia. Y no cabe duda de que los métodos de trabajo de Zola, una especie de división racionalista del trabajo, elección del tema antes que los personajes, cuidadosa documentación del contexto y toma de notas, una visita a la localidad, etc., son los del observador externo y no los del participante imaginativo. Mientras que Balzac, a pesar de toda su crítica intelectual y moral a la era de las clases medias, a la corrupción secular de la monarquía de Julio, vivió en sus propios huesos, en sus pasiones vitales, las ambiciones y las pulsiones básicas de esa época, soñando con las riquezas de las minas de plata sardas, con enriquecerse rápidamente gracias al teatro, reuniendo febrilmente tesoros espurios, amueblando casa tras casa, ansiando la estabilidad suprema del terrateniente, hallando ya plenamente activas dentro de sí las fuerzas causales del momento histórico que le tocó vivir, sin tener que observarlas en los demás, desde fuera. Sin duda es vano recomendar el suyo como modelo de vida del escritor realista, como Lukács parece hacer a veces, pero debería señalarse que nuevos tipos de análisis psicológico, como el efectuado por Sartre sobre Flaubert, son meros refinamientos, usando técnicas psicoanalíticas, de este modelo básico. Se considera así que la práctica formal de Flaubert refleja su alejamiento de las posibilidades de la acción vivida en su situación de hijo segundón a quien parecían haberle sido negadas las satisfacciones prácticas de la vida de clase media. Pero esta disposición subjetiva del escritor realista no es más que el reverso de las posibilidades objetivas ofrecidas por la situación histórica en la que vive, y que su obra refleja. Quizá Balzac tuvo la fortuna histórica de no haber presenciado el capitalismo posterior, plenamente desarrollado y acabado, de los tiempos de Flaubert y Zola, sino los comienzos del capitalismo en Francia, de haber sido contemporáneo de una transformación social que le permitió no ver los objetos como sustancias materiales completas sino tal como salían del trabajo humano, de haber podido aprender el cambio social como una red de relatos individuales. Podemos dramatizar esto diciendo que en Balzac las fábricas propiamente dichas no existen aún. No observamos los productos acabados sino los esfuerzos de los grandes capitalistas e inventores para construirlos. La realidad social y económica sigue siendo relativamente transparente, resultado de la actividad humana todavía observable a simple vista. Pero la única fábrica de las obras de Flaubert es esa alfarería que no constituye más que una fase transitoria en la enrevesada trayectoria de Arnox, y por la cual Frederick pasa con infinito aburrimiento, atento solo a los ojos y a las manos de Madame Arnox que le explica con paciencia la mecánica de la producción. «Ce sont les patouillards», dijo ella. A él la palabra le pareció grotesca, de algún modo completamente inadecuada para ella. Como Frederick, Flaubert está condenado por su situación histórica a una vida de monótono turismo en medio de monumentos industriales que no significan nada para él. Y como ya se ha demostrado, cuando Zola, impaciente con esta enorme falta de vida, intenta insuflarle vitalidad, solo puede hacerlo recurriendo al mito y a la violencia melodramática. De ese modo el realismo depende de la posibilidad de acceder a las fuerzas del cambio en un momento dado de la historia. En época de Balzac, dichas fuerzas son las del capitalismo incipiente, pero la naturaleza de las fuerzas no es en sí tan importante, porque en otra situación,
La vitalidad literaria de Tolstói deriva de la existencia en la sociedad rusa de la clase ascendente del campesinado, con la que él se identifica de un modo utópico y religioso, pero cuya sola presencia le proporciona una fuerza inaccesible para sus contemporáneos occidentales. A este respecto, también, debería observarse que el análisis de teoría de la novela se mantiene, excepto que Lukács sustituye aquí la formulación relativamente metafísica de una naturaleza prístina en el entorno de Tolstói por la realidad social presente tras el ideal de la naturaleza y la vida natural, a saber, el campesinado en sí. Ese ideal de lo concreto que en teoría de la novela se inscribía como voluntad de restablecer la narración épica sigue, en consecuencia, intacto en la posterior teoría del realismo, donde se muestra, en el espíritu de historia y conciencia de clase, y de hecho, como la praxis revolucionaria, que depende de esos momentos históricos privilegiados en los que el acceso a la sociedad como totalidad puede ser de algún modo reinventado una vez más. Al mismo tiempo, la valoración de la narrativa aquí implícita resalta una preocupación crecientemente central para las escuelas más divergentes del pensamiento moderno. De modo que en el mejor de los estudios recientes sobre filosofía de la historia desde un punto de vista analítico, un filósofo estadounidense ha demostrado que puede decirse que incluso la denominada historiografía científica tiene una estructura esencialmente narrativa. 11. Mientras que lingüistas como A.J. Greimas han reforzado dichos intereses en su terreno gracias al análisis de todo tipo de materiales verbales, incluso la argumentación filosófica abstracta, en términos de un modelo narrativo que en sí no es sino el mecanismo central de la frase como tal. 12. La obra de Lukács, sin embargo, proporciona un marco teórico para tales observaciones esencialmente empíricas mediante su insistencia en la relación entre narrativa y totalidad. Confirma así la opinión de un experto tan importante como el propio Martin Heidegger, que no veía meramente en el marxismo una teoría política o económica, sino ante todo una ontología y un modo original de recuperar nuestra relación con el ser. 13. Pero de tal apertura al ser, ahora concebida como sustancia social e histórica, es la narración la que constituye la señal formal y la expresión concreta. 1. Susan Sontag. También yo me siento inclinada a conceder a Lukács todo el beneficio de la duda, aunque solo sea como protesta contra las esterilidades de la Guerra Fría, que han hecho imposible una discusión seria del marxismo durante al menos los 10 últimos años. No obstante, solo podemos ser generosos con el Lukács tardío a costa de no tomarlo totalmente en serio, de favorecerlo sutilmente tratando estéticamente su fervor moral, más como estilo que como idea. Against Interpretation, Nueva York, 1966, p. 87, ed. Cast, contra la interpretación. Traducción H. Vázquez, Madrid, 1996, pp. 126 a 127. Adorno. La persona de Lukács está por encima de toda duda. Pero la estructura conceptual a la que ha sacrificado su intelecto es tan restringida que sofoca cuanto en ella quisiera respirar más libremente. El sacrificio del intelecto no deja a este incólume, noten su literatura. 3 vols, Frankfurt, 1958 a 1965, volumen 2, p. 154, ed. Cast, Nota sobre literatura, traducción a Brotons, Madrid, 2003, p. 244. George Steiner, el principal idioma de Lukács es el alemán, pero el uso que hace de él ha acabado por ser frangible y antipático. Su estilo es el del exilio, ha perdido las costumbres de la lengua viva, Language and Silence, Londres, 1969, p. 295, ed. Cast, Lenguaje y Silencio, traducción M. Ultorio, Barcelona, 1994. 2. F. Engels a Starkenborg, 25 de enero de 1894, en K. Marx y F. Engels, Basic Writings on Politics and Philosophy, ed. L. Feuer, Nueva York, 1959,
p. 411, edcast. Disponible en https://www.marxist.org/m-cartas/e25-y-94. Cierra corchete. 3. Lo que el hombre precisa para la vida externa: casa y establo, tienda, asiento, lecho, espada y lanza, la nave con la que atraviesa el mar, el carro que le conduce al combate, coser y asar, comer y beber. Nada de todo esto debe habérsele convertido solo en un medio muerto, sino que en ello debe sentirse todavía vivo con todo sentido, y por tanto darle a lo en sí exterior, mediante la estrecha conexión con el individuo humano, una impronta individual ella misma humanamente animada. GWF. Hegel, Aesthetic, 2 vols, Frankfurt, 1955, volumen 2, p. 414, edcast, Lecciones sobre la estética, traducción a Brotons, Madrid, 1989, p. 758, citado en G. Lukács, Studies in European Realism, Nueva York, 1964, p. 155, edcast. Ensayo sobre realismo. Madrid, 1965. Véase también el fragmento sobre el mundo de la prosa, citado aquí, en las páginas 257 a 258. De hecho, los apartados de lecciones sobre la estética de Hegel que a los lectores modernos nos resultan más interesantes quizá no sean tanto aquellos que describen la estructura épica propiamente dicha, sino por el contrario precisamente aquellos que bien directamente o por deducción muestran lo que hay en el mundo moderno que descarta por adelantado esa totalidad. Leemos a Hegel negativamente, no positivamente, y teoría de la novela. De Lukács no es en este sentido sino la continuación lógica de la estética hegeliana tras la muerte del espíritu absoluto. De este modo, en el presente ejemplo, Hegel añade, nuestro actual equipamiento mecánico y fabril, con los productos que del mismo se derivan así como en general la manera de satisfacer nuestras necesidades vitales externas, serían desde este punto de vista tan inadecuados como la moderna organización estatal el trasfondo vital que el epos originario requiere. 4. G. Lukács, Die Theorie des Romans, Neuwied, 1962, p. 87, edcast, Teoría de la novela, traducción J. y J. Sebrelli, Barcelona, 1970, p. 93. En este sentido el libro de Lukács puede considerarse una aplicación de las categorías de los análisis sociales de Max Weber a las diversas estructuras de trama, que ocupan su lugar en una característica dialéctica weberiana entre la actividad humana y ese significado esencial que tal vez ya no sea inmanente a ella, sino por el contrario trascendente y sobrenatural, o que de hecho, como en el mundo burocrático y laicizado, en Sauberte, haya desaparecido por completo, como ocurre también en Weber. Estos análisis encuentran su principal realización en una tipología. 5. La teoría de Lucien Goldman sobre el protagonista problemático, que resalta este aspecto del contenido de la novela a expensas de otros elementos más formales, me parece mucho más limitada que la idea de Lukács en la que aquella se inspiró. 6. Lukács, Die Theorie des Romans, Cit. p. 90, edcast. Cit. p. 96. 7. Ciertamente, el mundo de la sociedad civil ha sido hecho por los hombres, sus principios deben buscarse, por lo tanto, dentro de las modificaciones de nuestra propia mente humana. Quien reflexione sobre esto no puede sino maravillarse de que los filósofos hayan inclinado todas sus energías a estudiar el mundo de la naturaleza, que, puesto que es Dios quien lo ha hecho, solo Él lo conoce, y que hayan descuidado el estudio del mundo de las naciones, o del mundo civil, que, puesto que son los hombres quienes lo han construido, los hombres podrían llegar a conocerlo. G. Vico. The New Science, traducción al inglés por E. Auerbach y M. H. Fichte, que en Y. 1968, p. 96. Véase también E. Auerbach, Vico and Aesthetic Historicism, in Scenes from the Drama of European Literature.
Nueva York, 1959. 8. G. Lukács, Histoire et Conscience de classe, París, 1960. p. 210, ed. Cast, Historia y Conciencia de clase, 2 vols, Barcelona, 1985, volumen 2, p. 99. 9. J. L. Jaudevine, sur une lecture de Lénine, en tel quel, Théorie d'ensemble, París, 1968, pp 295 a 296. 10. Pero esbozada ya en un artículo temprano, Subject-Object Relationship in Art, Logo 7, 1917 a 1918, pp 1 a 39. 11. Me parece que hay exactamente la misma justificación para afirmar que podemos reconstruir una explicación científica a modo de narrativa, que la hay para la afirmación inversa, y que una explicación en forma narrativa no perdería nada de la fuerza explicativa del original. Arthur Sedanto, Analytical Philosophy of History, Cambridge, 1965, p. 237. 12. A. J. Greimas, Semantique Structurale, París, 1966, pp 173 a 191, ed. Cast, Semántica Estructural, Investigación Metodológica, Madrid, 2007. 13. M. Heidegger, Brief über den Humanismus, Frankfurt, 1947, p. 27, ed. Cast, Carta sobre el Humanismo, Madrid, 2010. Lukács describe su proyecto de ontología en los Gespräche con Holz, Koffler y Abendroth, Hamburgo, 1967.